Estimados estudiantes, en este video tutorial vamos a resolver un ejercicio de aplicación de la segunda ley a un intercambiador de calor. A continuación escuchemos el enunciado. Un intercambiador de calor bien aislado, de coraza y tubos, se usa para calentar agua en los tubos, de 20 a 70 grados Celsius, a razón de 4.5 kilogramos cada segundo. El calor lo suministra un aceite caliente que entra a la coraza a 170 grados centígrados a razón de 10 kilogramos cada segundo. Despreciando cualquier pérdida de calor del intercambiador, determine a la temperatura de salida del aceite. B. A la tasa de generación de entropía en el intercambiador de calor. Entonces ahora Nies aproveche de copiar el mismo enunciado acá y de hacer los dibujos. Aquí está el dibujo que tiene el libro Sengel del intercambiador de calor, cómo describir el proceso, y aquí está en el detalle termodinámico. Entonces partimos con el paso 1, que es explicar con nuestras propias palabras el enunciado. En general podemos decir que se está utilizando un intercambiador de calor que utiliza como fluido de trabajo aceite caliente, el cual va a ceder calor al agua, como se muestra en este dibujo. Y las propiedades con que ingresa el aceite, sabemos que la temperatura es de 170 grados Celsius, además que el calor específico a presión constante es de 2,3 kJ partido en kilogramos Celsius, el flujo másico es 10 kilogramos por segundo, y en cuanto al agua, ingresa a 20 grados Celsius y debe salir a 70 grados Celsius. El flujo másico de agua es 4,5 kilogramos por segundo. Y aquí están los volúmenes de control, tanto para el aceite como para el agua, y un volumen de control global para todo el intercambiador de calor. Para ver cómo se hacen estos pasos, pueden volver a videos anteriores o preguntarme a mí, pero es simplemente con la paleta de herramientas de la ventana de dibujo que aparece acá. Entonces esto simplifica la geometría, que tal vez nos puede complicar o confundir un poco acá de cómo es el intercambiador de calor de coraza y tubo, a simplemente cuadrados. Y por otra parte, en la ventana de ecuaciones declaramos el valor de todas estas propiedades. En el paso 3 podemos hacer varias suposiciones o aproximaciones que van a facilitar nuestro cálculo. El primero es suponer estado estacionario para el intercambiador de calor, o sea que está trabajando con todas las propiedades que se mantienen constantes en el tiempo. Eso no significa que la temperatura de entrada y de salida tiene que ser la misma. No, son distintas. Sabemos que esas son condiciones de borde diferentes. Pero en el tiempo, en cada momento está ingresando agua a 20 grados Celsius y debe salir a 70 grados Celsius. Esa es nuestra primera aproximación. Y habíamos dicho también que los intercambiadores de calor, en la mayoría de su uso, vamos a asumir que funcionan en estado estacionario. Además, vamos a asumir que el aceite es un fluido incompresible, el cual nos va a ayudar para determinar después los cambios de entalpía y de entropía. Y además que el agua se estudiará con las propiedades precargadas de IES, porque como veíamos aquí en el enunciado, nos decían que el calor específico del agua era 4,18 kJ partido en kilogramos por cada grado Celsius, pero eso nos está diciendo como que utilicemos las mismas ecuaciones que vamos a utilizar para el aceite. ¿Y para qué nos vamos a complicar la vida si en IES ya están precargadas estas propiedades? Después ustedes lo pueden verificar, que van a obtener resultados bastante similares si ocupan estas mismas ecuaciones que ocupamos para el aceite, para el caso del agua. Y seguramente el error va a ser de algunas unidades o un par de decimales solamente. Además, vamos a suponer que cualquier diferencia de energía cinética y potencial va a ser despreciable. Y además, como dijimos que el agua la vamos a estudiar con las propiedades precargadas de IES, nos faltaría una propiedad. Y esa vamos a decir que es la presión, que va a estar trabajando el agua o este volumen de control a presión atmosférica. Después vamos a analizar qué tanto cambiarían los resultados si cambiamos la presión. Por lo que sabíamos, si consideramos el agua como un líquido incompresible, los cambios de presión no afectaban tanto las propiedades. Esto es mucho más sensible a los cambios de temperatura del resto de las propiedades. Pero ahí lo vamos a verificar al final. Ya en el paso 4 tenemos que hacer las ecuaciones. Y eso tiene que ser referente a lo que nos están preguntando, ¿no es cierto? Y lo primero que nos preguntan es la temperatura de salida del aceite, esta temperatura. Y si pensamos, lo podemos resolver fácilmente con un balance de energía. ¿Pero a qué?
a solamente el sistema aceite, a solamente el sistema agua o al volumen de control global. Tenemos de hecho dos caminos que nos pueden funcionar, pero probemos primero haciendo el balance de energía al volumen de control aceite. Miremos cuántas incógnitas tenemos. En este caso tenemos que sale calor de aceite, así que vamos a poner menos Q. Además que hay entrada y salida de masa, y como es un sistema estacionario tenemos solo una entrada y solo una salida, vamos a asumir que la masa que entra es igual a la masa que sale de nuestro sistema. Entonces hay que armar M por la entalpía de entrada del aceite menos la entalpía de salida del aceite. Además, no hay interacciones de trabajo y tampoco hay cambios de energía potencial ni cinética. Y también el sistema es estacionario, por lo tanto va a ser igual a 0. Y como incógnita tenemos el calor, no sabemos cuánto es ese flujo de calor. Tenemos como dato la masa, que habría que identificar que es el M de aceite, porque tenemos dos flujos básicos. Como son flujos básicos, vamos a poner un puntito también. Así que el calor también nos va a dar en forma de taza. Y la entalpía de entrada y salida del aceite la podemos calcular. ¿Con qué propiedades? Con la temperatura, esta temperatura de acá. La temperatura de salida nos falta, pero también tenemos el Cp. Así que vamos a dejarlo planteado de esa forma. Ahí está. Y así nos quedaría la ecuación. Como nos damos cuenta, tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Por lo tanto, tenemos que buscar otra ecuación. Como habíamos asumido que todo el calor que está saliendo del aceite está ingresando al agua, si planteamos el balance de energía al volumen de control agua, podríamos determinar cuánto es este calor. Así que vamos a hacer eso a continuación. Entonces, en el caso del agua tenemos exactamente el mismo Q, pero que ahora está ingresando. Q punto de ingreso sí que es positivo. Tenemos un flujo másico, pero ahora es el flujo másico del agua. Y tenemos un cambio de entalpía porque ingresa agua y también sale agua. Y al igual que en el caso anterior, no tenemos ni cambios de energía cinética ni cambios de energía potencial. Y además es estacionario. Y aquí tenemos como dato que podemos obtener el ATIN de entrada y el ATOUT de salida, ya que consideramos que la presión era la atmosférica y tenemos temperatura, además está el agua como líquido incompresible, así que esas dos propiedades son independientes en esa fase. Y el M punto de agua es un dato, así que de aquí podemos obtener el Q punto. Y con eso vamos a solucionar acá para obtener la temperatura de salida del aceite y dar respuesta a la letra A. Ahora vamos con la siguiente parte, que sería responder la letra B. Ya, la letra B nos preguntaba la tasa de generación de entropía del intercambiador de calor. Así que vamos a aplicar el principio de incremento de entropía. Y ahora nos va a convenir ocupar el volumen de control global, ya que así el calor va a quedar dentro de nuestro sistema y no va a afectar en nuestro balance de incremento de entropía. Además nos preguntaban por la generación de entropía total del intercambiador de calor, así que teníamos esa opción más fácil. Por aquí, volumen de control global. Vamos a anotar aquí cómo sería esta ecuación, que es la sumatoria del calor partido de la temperatura de frontera más la entropía de entrada menos la entropía de salida por masa de salida va a ser igual al cambio de entropía del sistema. Eso para un proceso reversible, pero para un proceso irreversible o real también tenemos que sumar lo que es nuestra incógnita, que es la generación de entropía. En este caso, para el volumen de control global,
como despreciábamos todas las pérdidas de calor del ambiente, no tenemos calor ni de entrada ni de salida. Así que esto de acá se hace cero. El calor que está fluyendo acá, dijimos que está dentro de nuestro sistema, o sea, no, lo ignoramos, no nos importa. Como entropía de salida y entropía de entrada, vamos a tener la entropía de entrada del aceite, la entropía de entrada del agua y las dos respectivas entropías de salida de cada uno. Y además, como el sistema es estacionario, el cambio de entropía del sistema se hace cero. Así que esto va a ser, en el caso del agua, va a ser el flujo másico de agua por la entropía de entrada del agua menos la entropía de salida del agua. Después esto viene a ser más el m punto de aceite por el delta S de aceite más Sg de pasa igual a 0. ¿Y cómo calculamos el delta S de aceite? Con la ecuación que conocemos para líquidos incompresibles. Esta era la ecuación que conocíamos. En el caso de los líquidos incompresibles nos da lo mismo si es el calor específico a presión constante o el calor específico a volumen constante. Vamos a asumir que este es el promedio que representa los dos. Además, teníamos que esta ecuación nos pide el logaritmo natural de la temperatura 2 partido de la temperatura 1, cuando era un cambio de estado. Como restricción teníamos que estar en grados Kelvin, o sea, tenemos que sumar 2,23 aproximadamente. Y además, ya no tenemos estado 2 menos estado 1, sino lo que estamos buscando es entropía de entrada menos entropía de salida. Así que aquí arriba nos quedaría la temperatura de entrada para que este quede positivo y abajo la temperatura de salida. Esa es la única precaución y lo más difícil que tiene este ejercicio. Como dato teníamos la temperatura de entrada del aceite, calculamos recién la temperatura de salida, el Cp también era un dato, así que al final todo esto es determinable. El flujo másico del aceite también era un dato, el flujo másico del agua igual, agua. La entropía de entrada y salida del agua se puede determinar porque tenemos dos propiedades y dos propiedades independientes determinan un estado. Así que nuestra única incógnita aquí es el S generado, que una vez vayamos a IES, copiamos estas ecuaciones y calculemos las propiedades y lo podemos determinar. Así que con esto respondemos la letra B. Y aquí en el paso 4 traspasamos las ecuaciones a IES, el balance de energía para el volumen de control agua y para el volumen de control aceite, el principio de incremento de entropía para el sistema global y acá abajo calculamos las propiedades, donde la del aceite es la más distinta, que la hacemos con el calor específico promedio y el logaritmo natural de la división de las temperaturas en grados Kelvin, como habíamos visto antes. En cuanto a la entalpía de entrada y de salida del agua y a la entropía, lo calculamos con las propiedades que ya habíamos visto que se buscan acá. En opciones, función info, por acá buscamos fluidos reales, seleccionamos agua y aquí ponemos entalpía, que es en función de la temperatura y la presión. Y lo mismo con la entropía. Y los valores que asignamos a T y a P son los de respectivos de entrada o de salida. En el caso de la presión, habíamos asumido que el agua estaba a presión atmosférica, o sea que era un proceso también isobárico, porque la presión se mantiene constante a lo largo del proceso. Y ahora, al apretar la calculadora, podemos visualizar los resultados. Dice que la temperatura de salida del aceite va a ser de 129,1 grados Celsius, o sea, se bajó como 40 grados la temperatura. Y
la generación de entropía o la tasa de generación de entropía sería en kilojoule partido en segundo Kelvin, o si queremos mejor en kilowatt, y corresponde a 0,73. O sea, esto es un número positivo, por lo cual es un proceso real, no da un número negativo para que sea imposible, y también es mayor a 0, así que no es el proceso perfecto. Aquí también podemos analizar cuánto cambia nuestro resultado si cambiamos la presión a la que está sometida el agua. Para eso podríamos hacer una tabla acá con datos de entrada de la presión y datos de salida, la temperatura de salida del aceite, que era una pregunta, y la generación de entropía. Y vamos a asignar valores que van de 10 a 1000, que es una presión muy bajita, y 1000 es 10 veces más la presión atmosférica. Este error da porque antes ya habíamos definido el valor de la presión acá, entonces dejamos este comentado y vamos nuevamente a la tabla anterior, aquí, y ponemos calcular. Da un número logarítmico menor que 0, entonces es imposible alguna de estas presiones que está causando un problema. Vamos a probar con presión de 100 kilopascales en adelante. Y si nos damos cuenta aquí, la temperatura del aceite se mantiene constante para todas las presiones de entrada o presión de trabajo del sistema agua. La generación de entropía varía, pero varía mínimamente, varía el tercer cuarto decimal. Entonces podemos concluir todo lo que hacíamos referencia recién. Y eso ha sido por el ejercicio. Cualquier duda me escriben al correo.